Benetan sinistuta nagoedako apustu honek duen garrantziaz, ikuspegi guztietatik. Eta pentsatzen dut danak bat etorriko gareda ere esaterakoan behintzat Eusko Alderdi Jeltzalearen aldetik hasieratik oso garbi izan dugu da hau da iritsi nahi gendun puntua. Y creíamos firmemente que el edificio Pescadería nos ofrecía la oportunidad de subsanar un error que sin querer reprochárselo a nadie, porque bueno, en la historia cada momento tiene su afán y las decisiones que se adoptan siempre entiendo que se adoptan desde la buena voluntad, pero el tiempo demuestra a veces que son equivocadas, que es el de esconder el mercado tradicional en el sótano. Y creíamos que efectivamente había que aprovechar esta ocasión para tratar de intentar volver a sacar a superficie del mercado tradicional. Y hemos agotado distintas fases y nos lo han dicho, y han dicho, para salir de aquí queremos seguir aquí y queremos otro sitio. No lo hemos dicho nosotros, guk ez dugu baldintza hori jarri. Beraiek jarri dute. Orduan, aukera oso erresa da. Edo hori bideratzen dugu, edo dauden lekuan gelditzen dira. Eta guk eskaini duguna da daukaguna, eta ni bat nator irabazik egiten duen planteamentuarekin, nik nahiago dut eskusa hitzetan tondegi baino, artifizializatuta dagoen lur bat dedako, eta bestea ez, baina esaten baldin badigute ez, erosteko prezioa antondegi da eta ez eskusa hitzeta, baloratu beharko dugu, komeni zaigun prezio horretan erostea, edo ez, hasi de simple. Eta ni ez nahi izisten ez aukera batetara ez bestera, baina baloratu egin beharko udaletxe honek pena merezi dion soluzioa antondegi baldin bada hortik joatea edo ez joatea. Que hay que trabajar con el sector del taxi para acordar o para trabajar en esa ordenanza en una serie de medidas que contribuya a su modernización y a la incorporación de nuevas tecnologías. Creo que es lo que estamos haciendo con el sector a través de un trabajo en común, de una interlocución permanente. Efectivamente vamos a incorporar al borrador de presupuestos de la Concejalía de Movilidad una partida para ayudar al sector a la modernización de la flota y la utilización de vehículo eléctrico. Y estamos haciendo un análisis de todos los edificios posibles. Hemos mirado también el asunto con el tema de casas de cultura, que también es una opción posible, pero es también verdad que tienen una serie de funciones, una serie de actividades y que lo que estamos hablando necesita unos espacios concretos, con una disponibilidad durante todo el año y con unos horarios disponibles durante todo el año. Buscar un edificio que reúna todas esas condiciones es difícil, pero no estamos abandonados a ellos, ni mucho menos. No olvidemos que nosotros, como Partido Nacionalista Vasco, lo llevábamos incluso, y nos lo habéis recordado a menudo en las comisiones, lo llevábamos en el propio programa electoral, por lo cual tenemos una vocación y una obligación de buscar una solución para final de este mandato y en ello estamos. Desde el Ayuntamiento hemos mediado, sí, hemos mediado para que las partes llegaran a un acuerdo y no hemos conseguido lo que hubiéramos deseado. Eso es una realidad. Y lo que nos correspondía era trabajar en unas bases para convocar un concurso en tiempo y forma. Muchas personas de este Ayuntamiento han trabajado mucho y bien para que las bases del concurso vieran la luz. Se ha aprobado una subida de un 11,5% en el precio de licitación para el primer año, un 3% más para el segundo y un 2% más para el tercero. Se ha aprobado que el proyecto técnico valga 76,5 puntos, un proyecto técnico que pretende que la empresa cuide al servicio a las personas usuarias y a las trabajadoras, mejorando la coordinación, la comunicación y utilizando las posibilidades que las tecnologías ofrecen para que las trabajadoras cuenten con información sobre las personas usuarias y puedan volcar al minuto la información pertinente. Y también se premia que las empresas mejoren las condiciones salariales de las trabajadoras. Son 15 puntos los que están en juego y 6 los que se juegan quien baje el precio de licitación, porque este equipo de Gobierno está por asumir un incremento del 16,5% en 3 años en el precio de la licitación y que este incremento revierte en gran medida en las condiciones salariales de las trabajadoras. No podemos seguir cometiendo los mismos errores. El estadio de atletismo tiene que ser el mejor estadio posible para la práctica del atletismo, pero también tiene que ser el mejor estadio posible para la viabilidad y el mantenimiento que todo eso conlleva. Instalaciones sobredimensionadas en esta ciudad que nos han dado problemas, históricamente tenemos unas cuantas. Si alguien tiene que aprender de los errores, es que somos nosotros. Y las decisiones que aquí se tomen son la herencia y el legado que dejamos a los que vengan detrás nuestro.